ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 19 de septiembre de 2025. Y bueno, estamos en una nueva temporada de Desmontando Bulos, creo que es la quinta, así que saludamos a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, 10 de septiembre, 10 de septiembre, que es una buena fecha. 19, pero estamos a 10 de septiembre. A 10, pues el 19 será la semana que viene. Efectivamente. Entonces, pues bueno, cómo no, aquí empezando una nueva temporada. Lorenzo, es un placer. Igualmente. Como siempre, venimos con muchísimas ganas de encarar esta temporada. Más que nada porque el mundo anda muy revolucionado, ya lo sabemos, con mucha desinformación de parte que no es por nada, pero en fin, nos llenan de muchos datos incorrectos, de muchas opiniones que nos las quieren vender como información. Y siempre hemos dicho lo mismo, Lorenzo, si lo importante es tener los datos para luego opinar libremente cada uno como quiera y como quiera interpretarlo. Y de eso se trata. Por eso todas las semanas tenemos un montón de contenido, ¿no? Esta temporada, Lorenzo, vamos a un poco, hemos reestructurado un poquito lo que eran todas las partes del programa, por darle una nomenclatura que a lo mejor a nosotros, por lo menos como productores del programa, pues a lo mejor se nos hace más fácil ir incluyendo contenidos, y para que, a ver si lo podemos evitar, que creo que será difícil, más que nada por los excesivos datos que siempre tenemos, pero por lo menos que no nos quede siempre a veces esa última parte del programa siempre corriendo para ver si los podemos contar, ¿no? En el tiempo determinado. Así da igual tengamos 5 horas de programa, como nos gusta hablar mucho, nunca llegaremos al final del guión. Hay que tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón, Lorenzo. Pero bueno, y es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, de alguna manera, pues eso, un poco lo hemos reestructurado. Evidentemente, lo que vamos a contar creo que tiene el valor de poner un poco de luz en muchas ocasiones, y además aprender también un poco más sobre todas estas temáticas de la alfabetización mediática. Sabes que terminábamos antes del verano pues con la posibilidad de poder formar parte de ese movimiento global, que además tenemos una base institucional desde la UNESCO, precisamente para salvaguardar la información, la libertad de expresión y también la libertad informativa en cuanto a respetar lo que es la información, que no es por nada, pero últimamente pues no lo respetamos ni los propios profesionales en la medida que deberíamos. Y pues va a ser lo que vamos a hacer durante todos estos miércoles, si Dios quiere, que querrá, y a eso nos vamos a dedicar. Bueno, os voy a contar el por qué me he equivocado de la fecha, y es que, bueno, como siempre pasa sobre todo en los inicios de temporada, la gente no se da cuenta, pero claro, hemos estado muchos días sin utilizar el ordenador. Bueno, el ordenador sí, pero sin utilizar el programa y tal. Ya estuve yo ayer ajustándolo, pero siempre se te olvida algo. Y estaba dando un fallo el ordenador mientras yo hablaba, y claro, no se puede hacer 2 o 3 cosas a la vez. Las dos cositas, claro, ahí estamos. Ahí están las cosas. De todas maneras, antes de seguir con el programa, yo quería mandar un recuerdo y un saludo a José Francisco, porque hace 5 años, igual él los cuenta como
como cuenta los programas de La Voz Silenciosa, que no sabemos exactamente cuántas temporadas lleva, pero eso ya es otra historia. Em, Sí, yo si no he calculado mal, creo que era en 2019 aproximadamente cuando empezaste tú con José Francisco con el programa y pues nada, sí. simplemente es recordar que él también es parte de este programa, aunque ya hace mucho tiempo que no está, pero que él es uno de los propulsores del programa. Así es, así es. Empezamos precisamente con las primeras informaciones de la pandemia, de lo que aún no llamábamos pandemia, acuérdate, Lorenzo, Sí, sí. con todo lo que ya salía y que no tenía nada que ver con Yo la creo que realidad. incluso Luego, empezaste un pelín antes. Yo creo que debía ser septiembre o verano de 2019, por lo que yo más o menos he calculado. Porque la declaración de emergencia aquí en España, eso ya lo dimos en el programa. Por lo tanto, calculo que debió ser incluso pues, septiembre, puede, agosto, por ahí debió ser, más o menos. puede ser, puede ser. Algo, porque además era, pues eso, desde un contexto, em, Diferente. es verdad que a lo mejor pues ya en ese momento habían mucha desinformación. Bueno, esto no es nada nuevo, no se lo han inventado hace 5 años, ni mucho menos. Eh, y yo creo que sí, pero tienes razón porque luego precisamente cuando empezó lo de la pandemia, pues ahí es donde empezamos un poco a introducir muchas cosas y luego pues evidentemente José Francisco no podía seguir ya tiene el hombre bastante con su voz silenciosa y retomamos pues Sí, sí, sí. contigo este proyecto del que yo estoy muy orgullosa porque nos cuesta muchísimo salir todas las semanas, no por Hmm. falta de contenidos, pero No, sí a no. veces por falta de tiempo Si fuera por falta de y contenidos, bueno, podríamos hacer uno diario, yo creo, más o menos. ya te lo Que digo, además hay ya que te lo decir digo. que cuando empezasteis vosotros con el tema de los bulos, que yo hoy estaba pensando todo esto, que no, que prácticamente nadie conocía la palabra bulo. Hoy en día la usan hasta para despreciar al contrincante político, hablando claro. Totalmente. Ujú. Y que además, durante estos 5 años, bueno, 5 temporadas, pues han pasado casi las 7 plagas modernas de la humanidad. Desde luego. O sea, yo Al espero menos que en no España. tengamos muchas. Ya sabes que nos falta a No, los extraterrestres, yo he pero contado, bueno, COVID, volcán, Dana, que lo contaremos. Me olvido de algo. La guerra de Ucrania, que también alteró mucho los precios. La movida de Israel y Palestina, que ya no sabe uno ni cómo llamarlo, porque depende de cómo lo digas, se te tira la gente al cuello. O sea, como mínimo 5. O sea, todavía estamos a tiempo en lo de los ovnis y los además yo creo que zombies. ya toca. Exacto, ya Yo toca si porque, ovni o zombie prefiero ovnis. Por cierto, hombre, yo hablando de también, zombies, ¿eh? y ahí voy a poner que no tiene nada que ver, pero bueno, como estamos siempre con la broma de los zombies y tal, precisamente hace 2 días se estrenó la tercera temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, que es un spin-off de The Walking Dead, para que le gusten los zombies. Y la tercera temporada, a excepción de un capítulo, toda la tercera temporada y casi toda la cuarta temporada están grabadas en España y ambientadas en España. Todavía no se ha No, visto en España porque el primer capítulo es el único que no está grabado en España, que está no. grabado en Reino Unido, pero el resto está grabado en España y con actores españoles y equipos españoles. Así que si os interesa el tema, pues interesante. A a mí siempre me ha dado un poco de yuyu, lo de Eh, los zombies. Pues imagínate verlos en un ambiente, porque además se ha grabado por Galicia, por Cataluña, Pues, por Madrid, o sea, imagínate verlos en un ambiente postapocalíptico, pero en sitios que tú conoces actuales. Ah, precioso, precioso, Lorenzo, pero es vas a una tener cosa pesadillas, más vale que no. Bueno, venga, que nos mira, enredamos hablando. El verano ha sido, no te no sé si bueno, han tenido vacaciones, pero no. O sea, han tenido los que no, no tocaban tener. Hemos pasado también todo el tema de los incendios y tal. Ha habido, bueno, no podemos comentar todo lo que ha pasado en verano porque si no, nos saltamos todo el nada, programa.
Pero bueno, Yo creo que el gafe en esta ocasión ha sido Feijóo, que dijo aquello de que las vacaciones estaban sobrevaloradas y un poco más nos da las vacaciones a todos. Yo que vivo aquí en Galicia, ya lo sabéis, eh, la verdad que ha sido, además, aunque no vivo en Ourense, pero mis raíces son de ahí, sí, familiares sí. y hasta están allí, y os puedo decir que mi queridísima aldea Medeiros pues se quedó arrasada, ¿eh? No se quemaron las casas de milagro, ya le tocó a otra aldea que está al ladito, que se quemaron, se calcinaron más de una docena de casas, y hombre, ha sido un poco cruel, ¿eh? Sí. Las cosas como Lo que son. pasa, lo que Ha pasa es sido que en Galicia tenéis eso de, creo que se llama el 30%, que hay mucha gente que no lo sabe, que es que cuando se dan ciertas circunstancias, precisamente que se suelen dar sí, precisamente en el mes de agosto, que es 30% de humedad, 30 grados y no me acuerdo cuál era el otro 30, había otro 30 más. el viento, El cuando viento, sí, tenemos un es viento así. tal Bueno, que es muy favorecedor, por decirlo así, pues debido a la vegetación y tal, a que los incendios pues se descontrolen. es en fin, yo creo que Galicia sabe desgraciadamente de Mm, estos terribles. Lo que pasa que sí que es cierto que en este momento llevamos ya más de una década, no solamente en Galicia, sino a nivel mundial, donde esos incendios de tercera generación pues hacen mucha pupa. Y eso es difícil, eso es muy difícil. claro. Y en La- parte también hay que decirlo, la prevención o la no prevención de algunos gobiernos, no diremos de cuáles, porque tampoco estamos encima de cada gobierno para saber realmente el trabajo que ha hecho, porque si no, bueno, si les preguntas a unos te dirán una cosa, si les preguntas a otros el otro, pero la inacción de claro. unos y el otros también pues hace casi casi más daño que los propios pirómanos, que también los hay, y muchos. Claro, de todo esto vamos a hablar Sí, 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 en no el programa, adelantemos en este cosas. programa de hoy, que tenemos algunas cosas para comentar, porque evidentemente con todo esto, con el cambio climático, hay muchísima desinformación, eh, en unos casos por ignorancia, en otros casos por comodidad intelectual, Mm, y en tercer lugar, a veces también por intereses, desgraciadamente, simplemente políticos, o partidistas, mejor dicho, ¿no? sí, bueno, Como y tú bien después había decías, también este que prendió fuego para tener trabajo, y bueno, claro, hay de y la todo. verdad que lo vamos a hablar después precisamente con un bulo, porque una cosa, y con los datos que nos traen muchísima gente que trabaja para ofrecer esos datos, que no es lo mismo un pirómano que un accidente, ¿no? O sea, y Claro, los dos son intencionados. El pirómano sí es el que tiene, además no es por nada, pero bueno, es una enfermedad mental, en definitiva, un desequilibrio mental. Y hombre, los accidentes existen, las negligencias existen. Y parece mentira, pero son la mayoría. Y siguen mm, siendo, claro, siguen siendo incendios intencionados en el aspecto de que por culpa de una acción bueno, se produce una desgracia como esta, ¿no? Pero también es verdad que, aparte de eso, pues como tú bien decías, las circunstancias climatológicas ayudan a que todo eso se haga mucho más grande, y además, y eso no se puede negar, el abandono del monte, el abandono del rural, pues trae también unas circunstancias que a lo mejor hace 50 años pues no se producían. Yo tengo la experiencia de ser muy pequeñita en la aldea de mis padres, donde podías ir a cualquier monte pues por un camino que servía, como podemos imaginar, de cortafuegos. A día de hoy hay ciertas partes de ese monte que yo podía ir con mis abuelos que ya no se puede ni entrar porque ya no hay camino, y porque el ramaje pues supera con creces las posibilidades de poder acceder allí. Y eso también es un elemento muy importante para la extinción.
si no hay caminos, si no hay infraestructura para llegar a ciertos sitios, pues en fin, el fuego hace su trabajo sin mirar a nadie. O sea que, entonces, claro, todo eso es muy complicado, pero más que polarizar posiciones, pues que es a lo que nos tienen acostumbrados hoy por hoy, tanto en la política nacional como internacional, pues hombre, porque al final yo creo que más que estar nosotros polarizados, yo creo que tenemos que empezar a pensar que los partidos políticos están muy polarizados. Y Sí. eso, hombre, claro, eso se lleva luego a la sociedad y unos entran y otros no, pero es una estrategia que yo creo que al final pagaremos, pagaremos. Sí, sí. Bueno, este verano, otra de las cosas que ha hecho, porque ahora ya nos acordamos, pero mucho calor ha hecho. Así que te doy pie para que vayamos a los datos, si quieres. Pues sí, porque además de este repaso por la actualidad, sabéis que siempre hemos contado durante la pasada temporada de los datos que nos ofrece diariamente Europa Press Datos, y os he traído precisamente uno que ha salido hace nada 3 días, que son las muertes atribuidas al exceso de calor. Es muy interesante, porque yo soy la primera que considero que en ciertas zonas de España podemos pensar que siempre ha hecho calor, mucho calor. En verano ha hecho mucho calor. Yo, aunque ahora vivo en Galicia, he nacido y he vivido durante más de 30 años en Valencia y doy fe. Y en Pero Valencia, sí que es verdad. como en Baleares, el verano, la humedad, Claro, claro. un día de 25 grados es como 30 y un día de 30 es como casi 40 en Madrid. Exactamente. Entonces, todas esas sensaciones, que es muy lícito que tengamos esas sensaciones, si nos vamos a los datos, que es lo que nos da la luz científica para saber qué está pasando, pues vemos que, aunque no nos lo parezca, pues sí, existen una serie de circunstancias que es para preocuparnos. Las altas temperaturas, como estáis viendo en esa gráfica, en agosto, ojo, estamos hablando solamente de agosto, han dejado 2.177 fallecidos en España, que es un 71% más que la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado, con fallecidos relacionados y atribuidos al exceso de calor. A mí me parece un dato muy importante. Esto es la estimación que ha hecho el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, el MOMO, que alguna vez también lo hemos traído hasta aquí, que es del Instituto de Salud Carlos III. Los datos de esta plataforma del MOMO también revelan que las muertes ya también han sido atribuibles en el mes de julio a una cifra que supera los 1.100 fallecidos. En total, desde principio de junio, o sea, durante lo que podemos decir el tiempo de verano, España ha notificado 3.644 muertes por calor, que en el total respecto al verano de 2024 aún sube más el tanto por ciento, el 84,3%. No son datos desdeñables para preocuparnos un poco de lo que está pasando con nuestro planeta, ¿no? Si nos vamos a una segunda gráfica, podemos ver por comunidades autónomas, que ya la tenéis ahí, las más afectadas por el calor en agosto de 2025. Ya han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, Cataluña con 361, y le siguen Castilla y León con 264, Comunidad Valenciana 204, Galicia 198, Andalucía 169, Castilla-La Mancha 163, Extremadura 115, ya va bajando ahí un poquito, Aragón 74, País Vasco 74, Navarra 47, Canarias 22, Asturias 20, La Rioja 19, Murcia 16, Cantabria 13, Baleares 4 y la ciudad autónoma de Ceuta con 1. Es decir, todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por
estas olas de calor que se producen, que ya no es tanto la cantidad de calor que podemos soportar, sino, acordaros, el tiempo que duran esas olas de calor. Y desgraciadamente, pues nos reafirman en que es un tema importante del que nos tenemos que preocupar para nuestro futuro. Hay otra tercera gráfica, que es la última que os traigo sobre este tema, que es muestra los datos por años. Claro, este año aún no lo tenemos, es 2025, porque nos compara, y es muy interesante, las muertes también atribuidas al exceso de temperatura por calor y al defecto, es decir, por el frío, que sabéis que en invierno también nos preocupan estas cosas. Bueno, pues como podéis ver, el frío todavía, menos en 2023, que superó al exceso de temperatura por calor, normalmente siempre está bastante por debajo. El frío sigue siendo también un problema porque, en fin, luego tenemos también situaciones adversas, ¿no?, con las temperaturas en invierno, pero como podéis ver sigue siendo más complicado poder superar las situaciones de calor excesivo, de temperatura excesiva año tras año. Así que, en fin, es importante quedarnos con estos datos y que no nos lo tomemos a broma. Claro que todos hemos pasado calor cuando éramos pequeños, cuando hemos sido jovencitos. El problema es ya no tanto la intensidad, sino la durabilidad de esos días de calor que al final afectan, por supuesto, a la salud y también al medio ambiente. Eso es así. Y acordaros que gracias a todo eso tenemos en este momento el mar Mediterráneo pues excesivamente caliente un año más, con los problemas que se pueden producir pues en estos meses de septiembre, octubre, y no nos vamos a acordar de la Dana porque es bastante triste. Y nos vamos al contexto. Pues sí, en esta semana os he traído, porque todos habéis oído, está en boca de todo el mundo, esa flotilla humanitaria. Si no han hecho referencia a ello en ningún lado. Los medios de comunicación no lo han contado. Y los israelíes tampoco, seguro. Los israelíes no tienen ni idea, no se lo huelen. Les va a pillar con la praga pasada. Ya te lo digo. Pues ya sabéis que se puso en marcha esa flotilla humanitaria, la Global Summit. Es una expedición de embarcaciones, la mayoría son pequeñas, y por eso quería daros algunos datos, ¿no? Ya se encuentran evidentemente en el Mediterráneo, en aguas mediterráneas, van rumbo a Gaza, y su objetivo es transportar ayuda a la franja y alertar, pues hombre, al mundo del bloqueo que sufre el territorio palestino por parte del gobierno de Israel. Algunos datos interesantes. ¿Por qué se llama Sumud? Bueno, pues es una palabra árabe, significa firmeza y perseverancia. Surgió en julio de 2025 mediante la unión de varios movimientos humanitarios. Por eso es global. ¿Por qué? Pues porque está la flotilla Sumud del Magreb, que son misiones solidarias con sede en el norte de África, que brindan ayuda a las comunidades palestinas. El movimiento global a Gaza, que es un movimiento base a nivel mundial, que organiza acciones también solidarias en apoyo a Gaza y especialmente para romper ese asedio humanitario. O también el Sumud Nusantara, que es un convoy liderado por personas de Malasia y otros 8 países. También tenemos la coalición de la Flotilla de la Libertad, que acordaros que intentaron, que además esa sí que tiene una base más cercana a España, que intentaron llevar ayuda en el mes de julio, pero su embarcación, acordaros que fue interceptada por el ejército israelí. Ahora lo han vuelto a intentar con esta Global Summit, y el comité directivo está formado por 13 personas, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg, y un brasileño, Thiago Ávila, que viajaron a bordo del barco Madlin, interceptado en junio
por Israel. Veremos, después de varias intentonas, veremos si consigue esta flotilla pues poder entrar o por lo menos poder llegar hasta Gaza, hasta la franja de Gaza y hacer el trabajo que quieren hacer. Para tener claro, esta Global Summit partió desde el puerto de Barcelona el 31 de agosto, aunque al final zarparon el 1 de septiembre porque tuvieron que regresar por mal tiempo hasta otra vez a su destino, ¿no? Y la segunda parte de esta Global Summit salió desde Túnez y otros lugares el pasado 4 de septiembre, que ahora están casi para encontrarse todos ellos, aún les va a costar un poquito llegar, lo normal sería a lo mejor 4 o 5 días, pero les va a costar aproximadamente unos 10 días precisamente por toda la cantidad de barcos que han zarpado desde diferentes sitios para llegar allí, ¿no? Y bueno, a bordo de los barcos de esta flotilla pues van cientos de activistas que en fin, algunos los conocemos como figuras políticas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o Juan Bordera de Compromís, o la exdiputada por Baleares en el Congreso, Lucía Muñoz, o por ejemplo Pilar Castillejo, ¿no? Que es también de la CUP. Hay que decir, bueno, pues que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, los ha catalogado de terroristas y ya ha anunciado que van a ser tratados como tales. Lo ha hecho dentro, lo podemos ver esas declaraciones en un diario bien conocido como el de Jerusalem Post, donde ha reivindicado que la posición de Israel pues es inquebrantable, que va a salvar sus fronteras, que va a garantizar la seguridad nacional y que por tanto los integrantes de esa flotilla serán trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas. Así que bueno, ahí están los datos, veremos cómo llegan y si llegan o no, y veremos también pues que esa es otra situación que puede ser un poco conflictiva en las próximas semanas, qué pasa con los gobiernos de esas personas que van en esa flotilla. Así que bueno, ahí están los datos y como se dice en estos casos, pues seguiremos mientras haya buen viento en el mar. Bueno, pues vamos ahora a la transparencia. Sí, nos vamos a esta parte del programa donde vamos a hablar siempre sobre temas relacionados con la democracia, tan importante democracia, que a algunos se les olvida, y también con la seguridad. En este ámbito pues hablaremos de transparencia, lo haremos como siempre de mano de personas, de profesionales como por ejemplo Cibio, que se preocupan todos los días de explicarnos algunas cosas más. Y como hablábamos de los incendios, pues también Cibio se ha preocupado precisamente de esta lacra que hemos tenido durante este verano en diferentes zonas de España, ¿no? Como ellos bien dicen, cada vez que ocurre un incendio forestal, el responsable de extinción del mismo tiene que rellenar un documento conocido como parte de incendio con diversos datos sobre dónde, cómo, por qué se originó el mismo. Una de las preguntas precisamente de esa estructura en contra o de la investigación de esos incendios está relacionada con las motivaciones. Y como antes hablábamos, estas pueden ser intencionadas o no intencionadas. Cuando el incendio forestal es intencionado, el parte recoge unos 31 motivos que pueden estar detrás del comienzo de ese incendio, como pueden ser las prácticas tradicionales en agricultura y ganadería, con la caza, la pesca, con la propiedad, con la búsqueda de beneficios económicos. Ojo, importante también, algunos están relacionados con venganzas o desacuerdos y luego hay otra serie de motivos desconocidos, ¿no? Como bien explican en el trabajo que ha realizado Cibio, que como siempre os invito a que entréis en su página web cibio.es, en el análisis de la información de todos los incendios forestales ocurridos en España entre 1968 y 2017, más de la mitad de los que han sido intencionados
son aproximadamente algo más de 288.400 incendios, tienen una motivación desconocida, a pesar de lo que a veces nos dicen que, bueno, todos son pirómanos y demás. Si conocemos la motivación, las quemas agrícolas han provocado el mayor número de incendios intencionados, en concreto 50.930. Aunque si atendemos a la superficie calcinada, son las prácticas ganaderas la razón más repetida después de los incendios de los que se desconoce el motivo. Así que, ojo con lo que a veces nos cuentan, a veces como escuchamos ciertas informaciones, porque no todo es tan fácil de explicar, ¿eh? Y como podéis ver en el mapa, el noroeste de España desgraciadamente, tiene mucha experiencia sobre lo que ocurre con los incendios. Y os aseguro que no hay tantos pirómanos. Nos vamos a las instituciones. Sí, sabéis que el año pasado también os comentaba, como al principio del programa también os decía, nos vamos a unir al Código de Buena Conducta en materia de desinformación. Es un marco pionero dentro de la Unión Europea con una amplia gama de partes interesadas como las plataformas en línea, motores de búsqueda, industrias publicitarias, verificadores de datos, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, todo eso lo vamos a trabajar semana a semana, donde hay una serie de puntos, de objetivos. Hay 43 compromisos durante todo este tiempo. Desde julio de 2025, digamos que es la segunda parte de este código de conducta en materia de desinformación, y es muy interesante. Y los vamos a ir desgranando semana a semana. Eso junto con el trabajo que está realizando la UNESCO, que es también parte de un proyecto muy interesante que se centra en las repercusiones de la desinformación y la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información, que por tanto nos va a dar muchísimos datos y además, lo más importante, que nos espabile en muchas ocasiones sobre cómo vivimos la información y la desinformación a día de hoy con la cantidad de medios y formatos que tenemos para acceder a ella, ¿no? Vamos a tener informes muy específicos desde la UNESCO para luchar contra la desinformación, para trabajar sobre la información errónea, porque una cosa es desinformación y otra cosa es la equivocación, que eso también ocurre, y algo muy importante, el discurso de odio, más que nada para mejorar en eficacia, donde posiblemente vamos a encontrar muchos puntos a favor entre todos para trabajar de una manera mejor y, por tanto, pues dar la oportunidad a ese sentido crítico, ¿no?, de la opinión, que todos tenemos el derecho y el deber de que lo hagamos propio, ¿no? Así que estos dos elementos importantes van a formar parte también de esta temporada con nosotros, y os iremos contando muchas más cosas. Y nos vamos con la seguridad. Pues sí, empezábamos los programas de la temporada anterior, acordados siempre con la ciberdelincuencia. Lo hemos traído un poquito más abajo, lo hemos unificado un poco con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad del Estado. Le hemos dado ese elemento de seguridad como tal, porque la seguridad también es muy importante. Normalmente uno de los elementos que conforman siempre ese mundo bulero es el miedo, estrategias donde nos crean situaciones conflictivas y situaciones como la ciberdelincuencia, que también vamos a seguir trayendo hasta aquí. Por ejemplo, esta semana pues hay una campaña maravillosa de supuestamente Decathlon, nos lo trae Maldito Timo, y bueno, pues se ha movido muchísimo en Facebook, además con diferentes perfiles fraudulentos. Como bien explica Maldito Timo, se han podido identificar más de 43 perfiles fraudulentos. Es algo que no es nuevo, ya desde enero de 2024 hasta hoy
2025 se han ido, han tenido sus diferentes salidas, y es algo que conocemos muy bien porque es un phishing, ¿no? Nos dicen, hay dos tipos de mensajes que han circulado, que es o que había sido despedido por Decathlon y bueno, pues de venganza, pues puedes conseguir una liquidación de existencias de este tipo de mochilas, de North Face Borealis, por 2 euritos de nada, ¿no? O no, en otras es simplemente que es una liquidación de existencias de Decathlon que se los van a llevar de las manos y que rápidamente, pues bueno, si puedes, vas a conseguir esta estupenda mochila, ¿no? En total, estos perfiles han tenido, ojo, hasta 500 anuncios en circulación durante todo ese tiempo. Desgraciadamente, como bien siempre nos avisa la Policía Nacional, nos parecerá mentira, pero al final muchísima gente cae en estas situaciones y no se ha movido, evidentemente, solamente en España. Se ha circulado en varios idiomas y al menos que se han detectado en 20 países europeos. Así que no es poquita cosa, o en fin, se ha expandido con alegría, pero tener en cuenta que estas ofertitas de 2 euritos, que son casi para pagar los gastos, ¿no?, de envío, pues es un fraude. Sabéis que a continuación se van a quedar con vuestros datos para pagar esos 2 euros y por tanto pues estamos vendidos al mejor postor que haya puesto en marcha todo esto. Pues vamos a seguir y ahora sí que nos vamos con la policía. Pues sí, vamos a ver, como todas las semanas, pues qué campañas se ponen en marcha por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y la Policía Nacional esta semana ha presentado una campaña muy interesante. Ahora que ha empezado ya el cole otra vez, que nuestros peques y menos peques pues ya han iniciado su curso lectivo, pues es una campaña para cuidar y proteger la imagen de los niños y su privacidad, especialmente en Internet, en redes sociales. Lo han hecho con el asesoramiento también de la Fundación Sol, que es una fundación que trabaja y arroja luz, ¿no?, sobre los peligros que acechan a los menores en este universo digital, y fomentar además la investigación y la concienciación sobre esta situación. Y han puesto en sus propias redes pues esta pequeña píldora sobre esta situación. Proteger la imagen de nuestros peques. Muy bien, Ana. ¡Empuja! ¡Sí! Muy bien. Cuando compartes una foto de tu hijo, no sabes en manos de quién puede acabar. Una sola imagen puede convertirse en memes, ser manipulada con inteligencia artificial para crear desnudos falsos, o incluso ser utilizada por pederastas. Una vez que compartes una foto de tu hijo en Internet, pierdes el control para siempre. Somos su mejor red. Una campaña de Fundación Sol en colaboración con Policía Nacional. Pues ahí está. Pues sí, importante tenerlo siempre en cuenta en nuestras relaciones digitales, que somos de dedito muy fácil y nos hace todo mucha gracia, pero tenemos que pensar en todas las consecuencias. Y por parte de la Guardia Civil esta semana, como no, pues han estado preocupándose de la vuelta ciclista, de esta vuelta ciclista que nos da tantas noticias todos los días y no deportivas. El trabajo que hace la Guardia Civil para la seguridad de este evento deportivo es muy importante y lo han querido, pues hombre, de alguna manera enseñar, y nos han dejado algunas imágenes porque en definitiva es un trabajo interesantísimo, porque señalizan zonas peligrosas, controlan los accesos. Por tanto, en definitiva, garantizan un evento como este para que sea seguro para todos. Sabemos que este año, por las protestas que se están llevando a cabo a favor de
de Gaza y en contra del genocidio de la población gazatí, pues un poco se ha ido un poco todo esto de madre, ¿no? Pero el trabajo que realiza la Guardia Civil es muy importante, no solamente en este evento, pero bueno, el caso es que estamos con la vuelta que terminará ahora este fin de semana, y si te parece vamos a ver cómo trabajan y qué es lo que hacen. Perfecto, vamos. Pues eso es uno de los trabajos que hacen. Red Cinta. Desde luego que sí. Es muy Y lo importante esa dicho, cinta. desde luego. Y bueno, la importancia de que es verdad, tenemos derecho a la protesta, pero también colaboremos en la seguridad para todos, que es importante, ¿no? Sí, porque además Bien. en ¿Qué una más? bicicleta Mm, bueno, puede haber un accidente bastante grave y hacerse mucho daño. Parece que no, parece un juguete, pero no claro, lo es. así es. O sea, por eso digo que es importante que, lo dicho, es muy necesario exponer nuestra preocupación, pero pongamos siempre esa seguridad que también nos van a ayudar los cuerpos de seguridad del Estado, pero que tengamos, o sea, que no se nos vaya un poquito la mano, vaya. Y bueno, como te decía Lorenzo, es algo que siempre es algo muy central, la alfabetización mediática. Este año vamos a volver a trabajar con Learn2Check, donde nos traen esas píldoras informativas para entender un poco más qué es esto de la alfabetización mediática, qué podemos hacer todos. Os he traído nada, 3 minutitos de uno de las últimas propuestas de Learn2Check para entender un poco o cómo entienden los expertos la desinformación. Vamos a verlo. Esta, evidentemente ya es inglesa, pero yo creo que vamos a entender lo que nos quiere decir, y os recomiendo que entréis en su canal de YouTube, donde tenéis pues conversaciones muy interesantes con personas que trabajan y investigan toda esta actualidad, ¿no? Desinformativa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. One of the things we encourage news organizations to do is to continue to be transparent. And the reason why transparency is so important is because it allows to gain public trust. So when news organizations are transparent, when they're citing their sources, when they do make a mistake and they can be accountable to that mistake, it actually helps the public to be more trusting of news. And we know that journalism is so important. We know that local news is so important. So we want to continue to encourage these organizations, individual journalists and organizations in general, to be very careful and intentional about being transparent and making sure that they're citing and being accountable if and when they do make a mistake, which we know that happens all the time. But it's really important to be able to gain public trust. So our message to journalists is to continue to do that. And we partner with journalists all the time so that educators can understand the standards of quality journalism. That when a news organization is publishing something, there's a whole process to that. It's not just someone blogging and throwing up something, but instead there's research involved, there's data gathering, there's speaking to multiple sources to get the story. So the more journalists can continue to share their practice and their process with educators and with the general public, then I think that will encourage the public and encourage educators to really understand the journalism process. And the more we understand the process, we'll be able to tell
what's news from other pieces of content and information, what's opinion, what's a biased piece, and versus what's actually journalism from a trusted news organization. So at the News Literacy Project, we don't ever tell people how to or what to think, but rather how to look at content and think critically about what it is that you're reading, what it is that you're watching, what it is that you're viewing, because the media has kind of become an umbrella term, but news is a specific thing. It's a part of media, but there's so many other types of content. So we want people to be able to distinguish news from other forms of media, and then they can make decisions about how they want to view it, how they want to consume it, what they want to believe and take away from those messages. And so I think the onus is on both the journalists and the news organization, but also on us to continue to hold them accountable, to continue to have trust in journalism, because we need journalism. We need journalists to continue to do their jobs. And so I think there's this really beautiful marriage that can happen between the journalism industry and the education industry to better understand each other. And then I think that will lead to more informed citizenry all across the board, ranging from students to the broader public in general. Os animo a que entréis, lo dicho, en el canal, porque además hace una reflexión muy interesante. Ya sabéis que el derecho de la información forma parte del articulado de la Constitución española, como de otras constituciones en países democráticos. Y el derecho a la información es un bien como tal. Y por tanto los periodistas, nosotros somos salvaguardas en tal caso de ese derecho de la información, pero el derecho de la información es social, es de toda la ciudadanía. Y por tanto, por eso se habla que el periodismo como tal es una llave para esa alfabetización mediática. Si conocemos las formas y los modos de cómo se trabaja la información, es más fácil que podamos detectar la desinformación en su momento. Así que, en fin, tendremos cositas de estas todas las semanas también y, bueno, esperamos que sean interesantes para todos, claro. Sí. Creo que viene una de las novedades de la temporada. Pues sí, porque en este apartado de alfabetización mediática vamos a incluir unas veces pues un pequeño vídeo con alguna reflexión, pero también vamos a incluir lecturas recomendadas, porque es muy bueno leer. Y no está sobrevalorado absolutamente para nada. Y hay muchas lecturas, muchos libros que hacen investigaciones, recogen ensayos sobre estas temáticas. Y vamos a traer de vez en cuando pues alguna recomendación. Para empezar, pues porque hay que empezar de alguna manera, pues os traigo el libro Fake News, la verdad de las noticias falsas. Es de Marc Amorós García. Es un poco, el libro es un poco para principiantes, para responder, es un poco introductorio para responder las preguntas que nos hacemos cuando escuchamos ese término, ¿no? Noticias falsas, fake news, bulos, bueno, pero es un buen insumo, es un buen trabajo para saber qué son, cómo se componen y entender por qué, que es muy interesante, por qué algo como una mentira puede extenderse tan fácilmente y sin que nos demos cuenta, y por tanto cómo podemos combatirlo. Así que ahí tenéis nuestra primera recomendación de la temporada, Fake News, la verdad de las noticias falsas, de Marc Amorós García, y que lo podéis encontrar en todos los formatos digitales, en papel, etc. Así que ahí está, nuestra inauguración. Vámonos con las verificaciones. Vámonos al meollo, como siempre, de lo que nos gusta. Como el año pasado, como en la temporada pasada, vamos a hablar de nuestros verificadores de cabecera, del trabajo que hacen diariamente, y vamos siempre a traer algunas selecciones en el ámbito de la política y la economía, de la xenofobia, de las fobias sociales en general. Y vamos a empezar con uno que nos lo trae Neutral dentro del ámbito de la política y la economía,
aunque en verdad ha sido recogido por todos los verificadores. Y es que no es la primera vez, ¿eh? Yo no sé si llega a septiembre y, en fin, algunos dicen, vamos a pegar un susto, ¿no? Y ha empezado a circular por redes sociales un vídeo que afirma que millones de pensionistas recibirán en septiembre una carta de la Seguridad Social con un formulario de respuesta obligatoria que, de no ser contestado, dejaría sin pensión a los beneficiarios. En este caso, Neutral y otros verificadores se han puesto en contacto con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para saber esto de que si es verdad o no. Evidentemente, han comentado tanto a Neutral como al resto que no hay ningún envío masivo de cartas con esta advertencia, ¿no? Aunque el vídeo viral te dice, atención pensionistas, no tires esta carta, bla, 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 pues bueno, hay que tener en cuenta que es mentira, no es verdad. El vídeo tiene, en fin, más de 100.000 reproducciones. Me imagino que algunos pues se habrán alertado, ¿no? Y que sepan que esto pues no es cierto, ¿no? Lo que sí que ha dicho la Secretaría de Estado es que las revisiones que se realizan de pensiones son las mismas que se efectúan hasta ahora, más que nada relacionados con el mantenimiento de esos requisitos de la pensión, de la prestación o de diferentes complementos que se puedan tener, ¿no? Con lo cual, lo dicho, no es verdad. Aunque veas este vídeo y que te alerte y te dé mucha cosita, no vayas a tu abuelo y le digas, o a tu abuela, y le digas que le va a llegar una carta sobre el tema. Por si acaso, se ha hecho una búsqueda en el sitio web del Boletín Oficial del Estado para ver si hay alguna novedad al respecto, y los verificadores han encontrado hasta 4 actualizaciones relacionadas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre junio y agosto de 2025, pero ninguna alude a un nuevo sistema de control automatizado para la revisión de pensiones de oficio. Así que lo dicho, no es verdad. Vamos al siguiente. Pues nos vamos a ese ámbito, ¿no? de las homofobias, las xenofobias, las fobias sociales, ¿no? Y porque desgraciadamente pues también son una de las temáticas que más viral, ¿no? se hace. No hay nada como acordarse de Torre Pacheco este verano y podemos ver informes muy interesantes sobre cómo se mueven estas temáticas en las redes sociales. Y os he traído una que es pues un vídeo, nuevamente, que ha circulado por redes sociales sobre la detención de una niña por parte de varios agentes de la policía, junto con mensajes que aseguran que se trata de una joven escocesa que se enfrentó a un musulmán con un cuchillo y un hacha a finales de agosto y que se ha convertido pues un poco en el icono de estos discursos contra la inmigración. En algunos mensajes podemos ver que se envió a toda la fuerza policial de Reino Unido para arrestar a esta joven. Pues bueno, pues hay que decir que aunque es cierto que la niña escocesa a la que se refiere el mensaje fue acusada de posesión de armas y remitida a la Administración de Denuncias Infantiles de Escocia, el vídeo no está relacionado con el suceso que quieren decirnos, ¿no? Ya que es una joven distinta. Tampoco hay, según la información oficial que se ha podido disponer por parte de los verificadores, pruebas de que la adolescente de las imágenes virales haya sido agredida por un musulmán. Además, las imágenes que se han estado verificando y que tienen que ver con este vídeo se corresponden con una detención en una protesta pro-palestina en Berlín el 27 de agosto. Algo que lo podemos ver en los propios medios de comunicación, tanto de Alemania como, por ejemplo, en TRT, que es un medio turco, ¿no? Con lo cual, nos quieren, una vez más, contar una historia que no es real como tal, utilizando imágenes de otras cuestiones, ¿no? Al escuchar el audio del vídeo, se comprueba efectivamente que no hablan inglés, y la niña en un momento determinado, bueno, pues utiliza otra nomenclatura que no tiene nada que ver. Por tanto, aunque es cierto que la niña escocesa que portaba una hacha fue detenida,
el vídeo viral no refleja la escena, sino es una detención en Alemania de otra joven en una protesta a favor de Palestina. Así que, pues nada, es lo que hay. Vamos a seguir. Pues como siempre también vamos a hablar de conflictos, de situaciones de inseguridad, que es otra salida de muchos bulos, ¿no? En Facebook, en Instagram, en TikTok, pues se comparte una secuencia de un submarino de gran tamaño junto a un mensaje que dice máxima tensión, imágenes del submarino nuclear norteamericano pasando por el canal de Panamá rumbo a las costas venezolanas. Sabéis que hay una gresca interesante entre Estados Unidos, o sea, entre las administraciones de Estados Unidos y Venezuela, que se han movilizado pues a algunas fuerzas militares por la zona. Bueno, están ahí que estoy y no estoy, ¿no? Y entonces, bueno, se ha utilizado esta secuencia, ¿no?, en redes sociales para decir que, bueno, que la tensión cada vez es mayor. Esta pieza audiovisual hay que decir que forma parte de una desinformación que no es por nada, pero cada vez se está haciendo más viral, que comenzó, lo dicho, con ese despliegue militar, pero tenemos unos datos muy interesantes. En verdad, ese vídeo viralizado no muestra un submarino estadounidense cruzando el canal de Panamá para llegar a Venezuela. Las imágenes son bastante antiguas. Si hacemos una búsqueda inversa en Google de un fotograma de esa grabación, como bien nos explica F Verifica, pues nos podemos encontrar con que el mismo vídeo y por tanto ese fotograma fue publicado por primera vez el 20 de abril de 2017, en concreto en un perfil de YouTube del canal colombiano de Noticias RCN. En esa pieza en YouTube te explica muy bien que son las imágenes de un submarino de ataque de clase nuclear de la Marina de los Estados Unidos, que transitó hace unos días por el canal ampliado de Panamá. Según la autoridad de ese canal, se trasladó del Océano Atlántico al Pacífico. Por tanto, en ningún momento se habla de Venezuela. Adicionalmente, si hacemos también una búsqueda con las palabras claves en inglés, pues podemos encontrarnos también un artículo que se publicó en el portal web de Servicios de Distribución de Información Visual de Defensa junto a fotografías del submarino. Y por tanto es un submarino que está funcionando por ahí desde el año 2017. Y en concreto esas imágenes corresponden pues a esa travesía que se realizó en el canal de Panamá, pero como unas maniobras más. Así que, lo dicho, Trump todavía no ha llevado misiles a la costa venezolana. Seguimos. Pues nos vamos con me he propuesto durante esta temporada hablar un poco del cambio climático, para entenderlo un poco mejor. Y de vez en cuando pues vamos a traer algunos despropósitos desinformativos que nos encontramos por ahí. En concreto se ha movido, como bien nos explica Maldita.es, una serie de mapas que se comparte queriendo mostrar, ¿no?, que son tierras raras, que hay una equivalencia entre los incendios y esa existencia de tierras raras. Pues en concreto, uno de los mapas que más se ha difundido y que además se ha hecho muy viral, en verdad muestra diferentes yacimientos de elementos químicos. Refleja depósitos de materias primas fundamentales y procede de un informe de 2024 del Servicio Europeo de Geología. Aunque se comparte, como os digo, como muestra de dónde hay tierras raras en la península, ninguno de los elementos que muestra el mapa de España son tierras raras. Estas materias primas, que es a lo que se refiere, son un listado de elementos que designa la Comisión Europea basándose en su importancia para la economía europea. Y este listado se ha actualizado ya 5 veces. La última fue en 2023, que es donde tenemos este mapita, ¿no? Y incluye elementos como el manganeso, el helio o el cobalto.
Las tierras raras, por su parte, a ver si entendemos un poco estos conceptos, son un grupo de 17 elementos químicos que van de los números atómicos 57 al 71. Y por tanto, no tienen nada que ver con los elementos que se quieren comparar. Tenemos el itrio o el escandio, que no vemos en esos mapas. Así que una cosa son materias primas fundamentales y otra cosa son tierras raras. La localización de los incendios, que coincide con estas zonas que además, desgraciadamente, históricamente más han ardido, como el sur de Galicia y el noroeste de Castilla y León, son algunas de esas zonas que históricamente nos dan datos, pero que en verdad esos incendios forestales no tienen nada que ver con esas zonas, ¿no?, de tierras raras. Los elementos son importantes para tenerlos en cuenta porque al final un fuego intencionado o un accidente o un fuego por un rayo o al final todo tiene que ver, en definitiva, como decíamos antes, un poco por la estructura de las zonas montañosas y cubiertas de bosques, ¿no? Así que, aunque nos quieran contar estas cositas, pues tengamos en cuenta que el relacionar la minería, por decirlo de alguna manera, con los incendios es un poco peculiar. En concreto, ese mapa de yacimientos que nos quieren indicar, pues hay que tener en cuenta que se recogen 31 yacimientos de distintos minerales, de los que 17 se encuentran operativos ya, o en desarrollo, antes de los incendios forestales, con lo cual no tendría ningún sentido que la inversión que se ha hecho en una zona para poder explorar esos yacimientos los tuvieran que quemar. Y otra cosa muy importante, por lo menos en las autonomías que este año han sido, desgraciadamente, pues, noticia por los graves incendios, sus legislaciones permiten, de una manera u otra, las explotaciones mineras. No tiene por qué ser recalificado el suelo por culpa de un incendio. Con lo cual el razonamiento es difícil. Un ejemplo, hay una investigación sobre un yacimiento de litio en Galicia, en la provincia de Ourense, que coincide con una zona que se ha quemado, como es Coaledro, y tiene una solicitud, precisamente una empresa, Omega Real Estate, con sede en Madrid. Y sí que hay una situación de que quieren explotar ese yacimiento, pero en ningún caso ha necesitado de un incendio para que se le diera la posibilidad de acceder a ese yacimiento. Y por otra parte, en ninguno de los casos de yacimientos que se están explotando, en ningún caso, no hay ninguna empresa china, que es otro de los elementos que se comenta, ¿no?, en las desinformaciones, que estos que vienen los chinos a llevarse las tierras raras, pues tampoco. ¿Manipulación? Pues si nos vamos a la manipulación mediática, en este ámbito vamos a meter siempre cosas que tienen que ver con la manipulación con inteligencia artificial. Ya nos dimos cuenta en los meses anteriores que ya hay mucha IA por ahí funcionando. Y hay una imagen que se ha hecho viral con esto de la flotilla solidaria, que aparecen decenas de barcos en el mar con sus cabos repletos de banderas de Palestina, junto con un mensaje, ¿no?, sobre la Global Summit, ¿no? Bueno, pues esta imagen que se ha hecho tan viral para hablar de algo como tan solidario como esta flotilla, pues hay que decir que hay, en este caso, esta imagen está creada con inteligencia artificial. La escena, si nos diéramos un poquito de cuenta, presenta algunos errores típicos de las imágenes creadas con ella, ¿no? El nombre del barco, especialmente de los más cercanos, es ilegible. Los colores y la composición de algunas banderas palestinas son incorrectos. Y además de los elementos que la imagen ha creado con esta IA, los tipos de barcos que aparecen en ella
tampoco encajan con los que están empleando la flotilla, ¿no? En fin, parece más una salida de pesca masiva que la Global Summit. Así que ojo con lo que viralizamos, que a veces, en fin, a algunos la verdad que le hacemos un gran favor. El bulo de la semana. Pues sí, porque este lo vamos a traer todos los días. Este además es muy interesante. Hay que decir que lo difundió pues un diario digital como es OK Diario, precisamente sobre una activista de la flotilla Agaza, que primero el origen vino también de otro digital como es Mediterráneo Digital, usó un vídeo para decir qué bien se lo pasan todos estos que van en la flotilla, y resulta que eso que han contextualizado ahora en septiembre son imágenes de una fiesta que sí que tuvieron en Ibiza, pero el 30 de agosto. En concreto, lo peor de todo esto es que se ha viralizado tanto, se ha polarizado tanto esta noticia que desgraciadamente pues se ha difundido demasiados bulos, demasiado odio, donde en concreto pues se han metido con una persona bastante conocida de esta flotilla como es Hannah, y hombre, hasta de alguna manera, no es por nada, Hannah Alcalde es una activista, es cierto, es trabajadora social, lleva muchos años viviendo en Granada y bueno, la han puesto como el verde del perejil por esta acusación de que en lugar de estar tan solidarios, pues estaban por decirlo de alguna manera, de borrachera en Ibiza. Hay que decir que la fiesta en Ibiza era difícil porque la flotilla no pasó por Ibiza. Anteriormente sí que hubo una fiesta de gente que pudo participar, pero lo dicho, la flotilla no pasó por Ibiza, con lo cual es muy difícil. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, pues la semana que viene tendremos alguno más de la semanita que da de sí. Bueno, pues nos vamos ahora con el fact-checking. Hombre, nuestra parte estrella con nuestros políticos que ya se han puesto en marcha o ya han empezado ya los plenos en el Congreso de los Diputados, ayer en el Senado, y nos van a traer muchas alegrías, cómo no. Vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo, que entre bailes del limón limonero y demás está muy creativo. En concreto, el presidente del PP, que explicó que el porqué de su ausencia, ya sabéis que ha empezado el año judicial, él dijo que no iba, que estaba muy enfadado. Y en concreto, Núñez Feijóo alegó que no puede convalidar su presencia con los ataques del presidente del gobierno a los jueces, ¿no? Y por tanto, pues dijo, pues yo estoy muy enfadado y no voy. El problema está que no le dio plantón al presidente del gobierno, le dio plantón en este caso al rey que presidía esta apertura como todos los años del año judicial. En concreto dijo, por primera vez los informes del Estado de Derecho de la Unión Europea ponen a España como uno de los países en los que está en riesgo la independencia del Poder Judicial. Eso es tal cual lo dijo. ¿Qué ocurre? Que ese informe del Estado de Derecho que elabora la Comisión Europea, que existe, eso sí que existe, el problema es que no concluye que la independencia judicial de España esté en riesgo, como ha planteado Feijóo. Lo que recoge son las opiniones de varias partes interesadas sobre el posible riesgo que supone la reforma de la Fiscalía en España. En este último informe, que ha sido publicado, lo dicho, por la Comisión Europea, que además es del mes de julio, en ningún apartado podemos ver el peligro que dice Feijóo. De hecho, desde el equipo de comunicación del organismo europeo han podido decir que es falso que el informe concluya que la independencia del Poder Judicial está en riesgo. Si nos vamos al informe como tal, hay un primer apartado donde el documento analiza la independencia del sistema judicial español y en este aborda la valoración de la ciudadanía y de las empresas. Y es verdad que en este caso dice que sigue siendo baja porque la renovación del Consejo General del Poder Judicial
o el nombramiento de magistrados, tanto para la ciudadanía como para las empresas, pues tiene una valoración bastante negativa porque creen que está bastante politizado. Normal, porque hablamos de todo esto todos los días. Y en este mismo apartado también hace referencia a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se aprobó en agosto de 2024. En concreto, pues ellos hablan que varias de las partes interesadas han manifestado su preocupación por la reforma prevista, alegando que supone un riesgo para la independencia de la justicia, dado que se refuerzan pues, las competencias del que puede ser fiscal general del Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo, en ese mismo análisis concluyen que en general, dado que se han tomado medidas y está previsto que se tomen más medidas para reforzar este estatuto del fiscal general del Estado, se puede afirmar que se ha seguido avanzando para cumplir o dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Europea. Así que no es verdad las palabras de Núñez Feijóo. Él hace una interpretación de ese documento de la Unión Europea, pero en ningún caso la Comisión ha puesto en riesgo la independencia del Poder Judicial. Nos vamos con Isabel Pérez. Sí, que es la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, y que criticó el aumento de las agresiones sexuales en la comunidad madrileña desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta y volvió a vincular el incremento de delitos con la población extranjera. En concreto, dijo, la población reclusa en Madrid es de casi un 50% extranjera, es decir, los extranjeros cometen la mayor parte de los delitos. Bueno, pues vámonos a los datos, a ver si es verdad lo que dice Isabel Pérez. La población reclusa extranjera representa el 43,1%. Y la mayor parte de los delitos registrados los han cometido personas de nacionalidad española. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, que están actualizados a diciembre de 2023, señalan que la mayoría de los presos son españoles. Si nos vamos a las estadísticas penitenciarias en la Comunidad de Madrid, pues podemos hablar de 7.066 presos, de los cuales 3.042 son extranjeros, es decir, representan el 43,1 frente al 56,9 que son españoles. Y en cuanto a delitos cometidos por extranjeros, pues también nos podemos ir al INE o al Ministerio de Interior, que también tiene publicados los datos de crímenes cometidos desglosados por nacionalidad, y en la Comunidad de Madrid pues tenemos que alcanzan los 35.198 y de esos 35.000, 12.131 son extranjeros, es decir, baja aún todavía más, al 34,5% frente al 65,5% que son españoles. Sobre delitos como tales en manos de extranjeros, lo dicho, de las penas, no de delitos, sino ya penas, ya juzgados, pues en la Comunidad Autónoma Madrileña hubo 94.822, de esos 94.000 y pico, 33.231 fueron impuestas sobre extranjeros, es decir, el 35%. El resto, el otro 65%, fue sobre españoles. Así que los datos nos reflejan que la opinión y la afirmación de Isabel Pérez no se corresponde con la verdad. La población reclusa sigue siendo mayoritariamente española y los delitos, la mayor parte de los delitos son de personas con nacionalidad española. Diana Morant. Pues nos vamos con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que reivindicó el papel del gobierno al gestionar diferentes crisis y destacó algunas medidas, ¿no? En concreto, dijo: gestionamos la pandemia y ahí se inventaron instrumentos nuevos como, por ejemplo, los ERTEs, los créditos psico para las empresas o las ayudas a autónomos. Bueno, aquí la ministra, ya sabéis que normalmente pues todos ellos, ¿no? Todos los políticos se vienen muy arriba cuando gestionan, y en esta ocasión pues también. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, hay que decir que no era algo nuevo que se inventó
el gobierno de Pedro Sánchez por la pandemia. Este concepto ERTE ya está en el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Se mantuvieron en 1995 y siguen recogidos en el de 2015. Desde entonces, esta figura se ha ido desarrollando. Es verdad que se puso en marcha por primera vez de verdad para la cobertura de trabajadores durante la pandemia, pero no es ningún invento de la gestión del actual gobierno. En cuanto a los créditos ICO, a las ayudas del Instituto de Crédito Oficial, pues tampoco se crearon con la pandemia. El ICO hay que tener en cuenta que se fundó en 1971, y como podemos ver, su misión principal ha sido siempre facilitar créditos para financiar empresas. Con lo cual, pues hombre, en este caso, pues Diana Morán se ha venido un poquitito arriba y no puede decir que se inventaron todas estas cosas, todas estas herramientas para una crisis como la pandemia. No es verdad. Yolanda Díaz. Pues vamos a terminar con ella este repaso con nuestros queridos políticos que vuelven de vacaciones, porque Yolanda Díaz acudió a una manifestación en Vigo hace casi ahora ya, pues casi más de medio mes, para protestar por la gestión de los incendios que en este caso estaban afectando a Galicia. Hizo, como no, declaraciones y en concreto dijo: los servicios de extinción de incendios en Galicia, en Castilla y León, en muchos sitios están privatizados. Bueno, pues hay que decir que la afirmación de la ministra ya de entrada es un poquito engañosa. Primero porque las comunidades autónomas cada una gestiona mejor o peor todo este tema y no podemos generalizar. Pero en concreto, por ejemplo, desde Galicia, pues los bomberos en Galicia dependen de la Xunta y solamente una pequeña parte está privatizada, en concreto las brigadas helitransportadas, ¿no? Es decir, los que van a los incendios con helicópteros, etcétera, para la extinción de incendios. En concreto, por ejemplo, en Galicia hay 3.000 efectivos, ¿no? De esos 3.000, 2.000 son funcionarios y trabajan durante 12 meses del año, que es lo que debería ser. Luego sí que es verdad que hay otros 1.000 que son fijos discontinuos y trabajan a lo largo aproximadamente de 8 meses. En otras zonas, por ejemplo en Castilla y León, que a pesar de que Neutral en este caso ha querido hacer una consulta de cuál es la situación en Castilla y León, bueno, pues medios de comunicación, porque la Junta no ha querido responder, deben estar muy preocupados, pero si nos vamos a medios de comunicación que han trabajado un poco toda esta temática durante este mes y medio, pues hombre, sí que es verdad que hay partes bastante importantes privatizadas de los servicios de bomberos forestales. No es que esté privatizado, pero sí que son concesiones que se realizan. Y en el caso de Castilla y León, el problema yo creo que también es que hay demasiadas empresas en todo ese pastel. En concreto, hay más de 30 empresas privadas que tienen contratos respecto más o menos al 60% de los bomberos forestales. Y como decía, hay otros tantos, bueno, pues hay que decir, no todas las comunidades autónomas responden igual, no todas están privatizadas y por tanto sí que es cierto que algunas partes de los servicios contra incendios sí que están privatizadas en algunas comunidades autónomas, en otras no tanto, pero el mensaje es bastante engañoso. Con lo cual la próxima vez que se lo aprenda un poquito más y por favor que no nos lo resuma así como así. Nos vamos con la reflexión. Pues nos vamos a esta última parte del programa, esa reflexión para opinar. Y es un trabajo realizado por la Escuela de Artes Visuales, dirigido por Ojin Sim y Jiho Oh. Y la verdad que recuerda un poco, pues bueno, ahora que han empezado el cole los chavales y todo esto, y el instituto y demás, que siempre estamos un poco a ver lo que nos van a enseñar y si vamos a responder bien. Bueno, pues nos lo enseñan
con una cierta ternura que vale la pena verlo. Vamos a ver. Lorenzo, todos Ahí tenemos estaba. derecho a oportunidad, ¿eh? Por Dios. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí llega y justo a tiempo el final de este primer capítulo o programa de El Montando Bulos de esta nueva temporada de 2025-2026. Muchas gracias, Sara, y ya impaciente para que sea el miércoles que Sí. viene para ver qué nos traes. El próximo miércoles te traeremos muchísimas más cosas y esperamos que sean súper interesantes para todos y con toda la ilusión y la alegría de empezar a hacer reestrenos, que no está nada mal. Como siempre, un placer, Lorenzo. Si os quiere. Besiños. Besiños, Sara.
Hasta la semana que viene a todos. Gracias. Hasta el miércoles. Buena semana. Chao.